Bueno, entonces ahora vamos a empezar el tema 6, que se llama álgebra vectorial, cuyo objetivo es que ustedes apliquen el álgebra vectorial para poder resolver problemas geométricos. ¿Y qué es esto, la álgebra vectorial? Pues operaciones entre vectores. Entonces vamos a empezar viendo qué es un vector, y qué operaciones entre ellos se pueden efectuar, sumarlos, restarlos, multiplicarlos, etcétera. Multiplicar a un vector por un escalar, multiplicar a dos vectores a través de una operación que se llama producto escalar, producto punto, multiplicar a dos vectores de una operación que se llama producto cruz o producto vectorial. Esas son las cosas que vamos a revisar en este tema. Y este tema es muy importante para cursos posteriores, en específico para la carrera de ingeniería industrial, para el curso de estática el siguiente semestre. Y en algunas otras no llevan estática, pero llevan mecánica. Y este tema es importante para esa asignatura de mecánica. Entonces vamos a empezar mencionando que nosotros la clase pasada habíamos estado trabajando con el sistema cartesiano en dos dimensiones, pero ahora vamos a trabajar con el sistema cartesiano en tres dimensiones. Este sistema cartesiano en tres dimensiones está formado por el eje X, el eje Y, y ahora agregamos un tercer eje que se llama eje Z. Este sistema cartesiano está dividido en ocho octantes, en ocho partes. Cada parte se llama octante. En el primer octante, como para que puedan entenderlo mejor, hagan una analogía con el sistema cartesiano en dos dimensiones. El sistema cartesiano en dos dimensiones estaba conformado por el eje X y el eje Y. El eje X y el eje Y dividían al plano de dos dimensiones en cuatro partes, cuatro cuadrantes. En el primer cuadrante, X y Y eran positivos. En el segundo cuadrante, X era negativo, Y positivo. En el tercer cuadrante, ambos eran negativos, y en el cuarto cuadrante X era positiva, pero Y negativa. Ahora, en el espacio de tres dimensiones, vamos a tener, en lugar de cuatro cuadrantes, ahora vamos a tener ocho pedacitos a los que le llamamos a cada uno octantes. Entonces, cuatro octantes superiores y cuatro octantes inferiores. En el octante uno, que está a su izquierda, las variables X, Y y Z son positivas. Entonces, puntos que estén en el primer octante tienen coordenadas todas positivas. Tenemos detrás de él, moviéndonos en el sentido en el contrario al que se mueven las manecillas del reloj, vamos a tener un segundo octante. Y en el segundo octante, pues observamos que X es negativa, Y positiva y Z positiva. En el tercer octante, que sería el que está frente a él o junto a él, les repito, siguiendo un movimiento como el que siguen las manecillas, contrario al que siguen las manecillas del reloj, entonces vamos a encontrar el resto de los octantes. Entonces, les decía, aquí está el primero, donde X, Y y Z son positivos. Luego, moviéndonos en el sentido opuesto al que se mueven las manecillas del reloj, tenemos el segundo. Si seguimos moviéndonos en el sentido opuesto al que se mueven las manecillas del reloj, tenemos el tercer octante, donde X es negativa, Y también es negativa, pero Z positiva. Y moviéndonos en el sentido opuesto al que se mueven las manecillas del reloj, tenemos el cuarto octante. En el cuarto octante, X ahora es positiva, Y es negativa y Z es positiva. Y si nos volvemos a mover en el sentido opuesto al que se mueven las manecillas del reloj, llegamos al primer octante y pues no volvemos a empezar ahí, sino bajamos. Y debajo del primer octante tenemos al quinto octante donde X es positiva, Y es positiva, pero Z es negativa. Si nos movemos en el sentido opuesto de las manecillas del reloj, detrás del quinto tenemos el sexto octante, donde Y es negativa, Y positiva y Z negativa. Si nos movemos en el sentido opuesto al de las manecillas del reloj, tenemos junto al sexto, al séptimo octante, donde X es negativa, Y es negativa, Z negativa. Y si nos movemos en el sentido opuesto de las manecillas del reloj, tenemos frente al séptimo y octavo octante, donde X es positiva, Y es negativa y Z es negativa. Entonces, esos son los ocho octantes que forman al sistema cartesiano en tres dimensiones. Es interesante
que ahora vamos a estar trabajando en tres dimensiones. Entonces vamos a tener puntos localizados en el espacio tridimensional y vamos a ver que cada punto tiene asociado a un vector que es parte del origen y llega a él. Por ejemplo, un punto asociado en el primer octante y podría ser el punto P de coordenadas 1, 2, 3. Observen que estoy afirmando que está en el primer octante porque X, Y, Z son positivas. Vamos a ver que cada punto en el espacio tridimensional tiene asociado a un vector y alcanza. Entonces, este vector que sale del origen y llega al punto P, le llamamos vector P y tendrá coordenadas, perdón, componentes escalares 1, 2, 3. Más adelante vamos a ver qué es eso de los componentes escalares de un vector P. Entonces, no sé si hasta aquí tengan alguna duda sobre el sistema cartesiano en tres dimensiones que se divide en 8 octantes y que cada uno de ellos lo vamos a poder encontrar partiendo del primer octante donde X, Y, Z son positivas y si nos movemos en el sentido contrario al de las manecillas del reloj podemos encontrar dos constantes. ¿Ustedes tienen alguna duda sobre eso? Voy a probar. Ok, entonces les decía, en GeoGebra podemos ver esto mismo el sistema cartesiano tridimensional y los 8 octantes. Decía que en color rojo, en GeoGebra vamos a tener siempre el eje X, en color verde el eje Y en color azul el eje Z. Yo puedo cambiar de perspectiva y decir, ah, pues yo solo quiero que me muestres al plano XY. Entonces, puedes ver ahí al plano XY, nada más al eje Y y al eje X. Puedo cambiar de perspectiva y ver ejes coordenados. Observen ustedes que en color gris está dibujado un plano que contiene al eje X y al eje Y. Ese plano se llama justo XY porque contiene al eje X y al eje Y. Nosotros podemos encontrar un plano que contenga a dos ejes y va a tener el nombre de esos dos ejes. ¿Cómo vamos a encontrar su ecuación? Pues muy fácil. Por ejemplo, la ecuación del plano XY es z igual con cero. ¿Por qué? Porque cualquier punto que se encuentre sobre el plano XY tiene como característica que la altura sobre el eje azul es cero y por eso esa es su ecuación. Entonces, imagínense si yo quiero que GeoGebra me muestre el plano que contiene al eje X y al eje Z, entonces diría, ah, pues quiero el plano que tenga por ecuación y igual con cero. Eso voy a poner y igual con cero y vean que se dibujó un plano que contiene al eje X y al eje Z. Entonces le repito, si quiero que contenga al eje X y al eje Z, entonces digo que el eje que no está es igual a cero. ¿Por qué? Porque cualquier punto que esté sobre este plano, XZ tiene como característica que Y vale cero. Si Y tomara otro valor, entonces sería un plano paralelo a ese. Por ejemplo, si pongo Y igual con uno, entonces me da un plano paralelo al plano XZ. ¿Sí lo ven? ¿Sí se alcanza a ver? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Entonces, a ver, yo les quiero preguntar a ustedes. ¿Qué ecuación pondrían para definir al plano que contenga al eje Z en azul y al eje Y en verde? ¿Qué ecuación le darían? X igual a cero. Perfecto, Carlos, muy bien. X igual con cero. Vean, ahí está. Y entonces observen que cuando dibujo los tres planos, se pueden observar los 8 octantes. Entonces observen que el primer octante, les repito, es el que está formado por el eje X en su sentido positivo, el eje Y en su sentido positivo y el eje Z en su sentido positivo. Y que los demás octantes van a ser los que están a sus lados, pero moviéndonos en el sentido opuesto al que se mueven las manecillas del reloj. Entonces yo voy a darle un giro aquí a GeoGebra que me los mueva en el sentido opuesto al de las manecillas del reloj. Que tiene una función para que se empiecen a girar. Pero no sé si la versión en línea la tiene, pero bueno. Fíjense, este es el primero. X, Y y Z son positivos.
Si nos movemos en el sentido opuesto al de las manecillas de reloj, es decir, hacia atrás, entonces ahí tenemos el segundo octante. El segundo octante, Y es positivo, Z es positivo, pero X ya quedó del lado negativo. Si nos movemos en el sentido opuesto al de las manecillas del reloj, llegamos al tercer octante. En el tercer octante, X es negativo, Y queda negativo y Z es positivo. Si nos seguimos moviendo en el sentido de las manecillas opuesto de las manecillas del reloj, llegamos al cuarto octante donde Y es positivo, perdón, X es positivo, Y es negativo y Z es positivo y ya. Si seguimos moviéndonos, regresamos al primero. Y ustedes acuérdense que les he mencionado que cuando dibujamos un eje, solo le dibujamos una flecha, porque la flecha nos indica la dirección de los números positivos. Y si nos guiamos en eso, entonces, si quedamos del lado opuesto de la flecha, entonces estamos del lado de los negativos. Por eso les iba diciendo, no, pues en el segundo octante, observen que queda para Y la flecha, para Z la flecha, pero para X no queda. Entonces, por eso dije, en el segundo octante, X es negativa, Y positiva y Z positiva. Muy bien, entonces una característica que tienen los primeros cuatro octantes es que en los primeros cuatro octantes Z es positiva, porque los primeros cuatro octantes están por encima del plano en color gris, que es el plano XY. Si después del primero, perdón, después de llegar al cuarto octante, regresamos al primero, entonces ahora bajamos. Y al bajar tenemos el quinto octante. En el quinto octante, observen, se ve la punta de la flecha del X, entonces X es positiva, se ve la punta de la flecha de Y es positiva, y Z no se ve la punta porque la punta quedó arriba, entonces Z es negativa. En el quinto octante, X positiva, Y positiva, Z negativa. Después nos movemos en el sentido opuesto al de las manecillas de reloj, llegamos al sexto octante. En el sexto octante, X es negativa, Y es positiva y Z es negativa. Seguimos moviéndonos en el sentido opuesto al de las manecillas de reloj y tenemos a X negativa, Y negativa y Z negativa. En el séptimo octante, todas las coordenadas son negativas. Y por último, en el octavo octante, X es positiva, Y es negativa y Z es positiva. Entonces, si estuviésemos en clases presenciales, para el siguiente martes tendrían que llevar a clases ustedes su octante, porque nos va a servir para estar trabajando los siguientes conceptos. Entonces, ustedes con este papel cascarón, con acetatos o como se lo ingenien, podrían formar su propio optante y entonces ya. Muy bien, bueno, vamos a seguir. Si algo no me entienden, pues me dicen para que lo repita. Eh, muy bien. Bueno, entonces en el espacio tridimensional, todo punto de coordenadas X, Y, Z va a tener las siguientes simetrías. Algo importante que tengo que mencionar antes de ver lo de las simetrías es que observen ustedes que a los puntos los vamos a denotar con letras mayúsculas y no aparece ningún signo igual. ¿Por qué? Porque el signo igual lo vamos a asociar a la representación de un vector. Todavía no hemos visto que es un vector, apenas estamos familiarizándonos con el sistema cartesiano tridimensional. Entonces, lo primero que estamos viendo es qué es el sistema cartesiano tridimensional, en cuántas partes se divide. Y ahora estamos analizando a puntos. Observen ustedes que antes, hasta el tema anterior, trabajábamos a puntos con dos coordenadas, X y Y, pero ahora tenemos puntos ordenados, que son ternas ordenadas. Y recuerden, ¿por qué se llaman ordenadas? Primero, ¿por qué se llaman ternas? Porque son tres. Y ordenadas porque llevan un orden en específico. Primero se reporta la abscisa, luego la ordenada y por último la cota. Entonces, el eje X, el eje Y, el eje Z. La coordenada en X, la coordenada en Y, la coordenada en Z. Les repito, debe reportarse con mayúscula sin signo igual. Las minúsculas y los signos igual los vamos nosotros a usa para representar a los vectores. Bueno, entonces cualquier punto en el espacio tridimensional tiene la siguiente simetría. Si nosotros cambiamos el signo a todas las coordenadas,
entonces el punto que vamos a encontrar va a ser el simétrico respecto al origen. Si nosotros cambiamos solo a y y z, entonces vamos a obtener el simétrico de P respecto a la variable que no cambió, en este caso X. Entonces vamos a encontrar el simétrico respecto de X. Si cambiamos a X y a Z, vamos a encontrar el simétrico respecto al eje que no cambió, que es Y. Entonces, si cambiamos a X y Z, obtenemos el simétrico de P respecto al eje Y. Si cambiamos a X y Y, obtendremos el simétrico de P respecto al eje Z. Si por otro lado solo cambiamos una variable, por ejemplo, si solo cambiamos a Z, entonces obtendríamos el simétrico respecto al plano XY. Si cambiamos a nada más a X, obtendríamos el simétrico respecto al plano YZ. Y si cambiamos de Z, perdón, si cambiamos ahora a Y, entonces obtendríamos el simétrico respecto al plano XZ. Entonces, vamos a verlo en GeoGebra de nueva cuenta para que vean todas estas simetrías. Muy bien, aquí está. Estamos aquí en GeoGebra. Estoy en el primer instante. Entonces voy a poner a un punto, les recuerdo, lo representamos con letras mayúsculas, sin signo igual. Sin embargo, según la programación de GeoGebra, como lo diseñaron, GeoGebra considera los puntos con letras mayúsculas y signo igual y a los vectores con letras minúsculas y signo igual. Nosotros, durante la solución de ejercicios, vamos a considerar a los puntos con letras mayúsculas sin signo igual y a los vectores con letras minúsculas con signo igual y además testados. Es una línea que se pone encima del nombre del vector. Entonces vamos a dar un punto a la izquierda, un punto P, coordenada 1,2,3. Ahí está. ¿Y qué octante está? Pues en el primero. ¿Por qué? Porque como X, Y y Z son positivas, se encuentra en el primer octante. Fíjense, ustedes pueden trabajar con GeoGebra de tal manera que pueden hacer unos lentes para ver todo en 3D. Observen. Aquí se ve. Entonces, observen que cambió de color porque pueden tener sus lentes que tienen un lado rojo y el otro azul, y con eso poder ver GeoGebra todo en la modalidad de 3D. Pero bueno, vamos a desactivar. Ya regresamos a la vista tradicional y observamos de nuevo que nuestro punto está en el primer octante. Le repito por qué. Porque X, Y y Z son todas del mismo signo que es positivo. Muy bien. Bueno, si ahora le cambiamos los signos a todas sus coordenadas, entonces que sean ahora -1, -2, -3, este punto sería el simétrico de P respecto al origen. Vean que están opuestos respecto al origen. Y entonces yo les preguntaría, ¿en qué octante quedó Q? ¿En qué octante quedó Q? ¿Quién me puede decir? En el séptimo, Cuéntenlos, acuérdense. Donde está P es el primero. Y de ahí nos movemos en el sentido opuesto al de las manos. Sí. Muy bien, perfecto. En el séptimo. Entonces les repito, donde está P es el primero. ¿Por qué sabemos que es el primero? Porque X, Y y Z son positivas. Y a partir de ahí nos movemos en el sentido opuesto al de las manecillas de reloj. Entonces, arriba hay 4. Después, el quinto está debajo del primero. Aquí está. No está ahí nuestro punto Q. Ese es el quinto. Este es el sexto y el séptimo. En el séptimo octante, X es negativa, Y es negativa y Z es negativa. Por esa razón, el simétrico de P respecto al origen está en el séptimo octante. Muy bien, muy bien, muy bien. Si no lo alcanzan a ver, vean, voy a apagar un poco los planos y ahí se ve que está en ese octante. Perfecto. Bien, voy a volver a encenderlos. Entonces ahora decíamos que si cambiamos solo una de sus coordenadas, entonces vamos a encontrar el simétrico respecto a un eje. Entonces si yo solo cambio perdón, si cambio dos de sus coordenadas, voy a encontrar el simétrico respecto a un eje. ¿Cuál? Pues la coordenada que no cambió. Es decir, si yo cambio, en este caso,
solo a Y y a Z. A X la dejo igual con valor 1 y signo positivo, y a Y la cambio a -2 y a Z a -3. Entonces observen que encontré el simétrico de P respecto a ¿qué? Lugar geométrico. Al octavo cuadrante, octante. ¿Mm? ¿Qué dijimos cuando cambiaban dos coordenadas y una no? ¿Es el simétrico? No, todavía no he preguntado en qué octante está. Más bien, nada más, ¿con qué fue simétrico? Es simétrico al eje X, ¿no? Con respecto al eje X. Observen. Si cambiamos a Y y a Z, exacto, es simétrico respecto al eje X. Muy bien, y entonces ahora sí podemos ver en qué octante está. Ustedes ya me pueden decir en qué octante está, por favor. En el octavo. Entonces Q, que es el simétrico respecto al eje X, ¿en qué octante se quedó? Ya me dijeron, en el octavo. Muy bien. Perfecto, Jacqueline, porque en el octavo X es negativa. No, perdón, X es positiva, en el octavo X es positiva, Y es negativa y Z es negativa. Perfecto. Muy bien. Entonces, si ustedes quisieran encontrar el simétrico respecto al eje Z, ¿cómo serían las coordenadas del simétrico de P respecto al eje Z? Pues cambiamos a las que no sean Z, a X y a Y. Entonces, cambiamos -1, -2, 3. Y entonces encontramos el simétrico respecto al eje Z. Es como si el eje Z fuera un espejo. Y ahí está P, mi punto original, y Q, su simétrico respecto a Z. Entonces, simétrico respecto a Z, ¿en qué octante quedaría? En el tercero. Véanlo. Este es P, y no hay nada. Aquí no hay. Aquí está Q, y en el tercero. En el tercer octante. X es negativa, Y es negativa, pero Z es positiva. Muy bien, perfecto. Quiero encontrar el simétrico de P respecto al eje Y. ¿Quiénes serían sus coordenadas? Simétrico de P respecto al eje Y. -1, 2 y -3, ¿no? Respecto a un eje cambio dos coordenadas y no cambio la que está asociada al eje. Ajá, perfecto. -1, 2, -3. Y ahí está. Este es el simétrico de P respecto al eje Y. El eje Y es el que actúa como mi espejo. Ahí está. Miren, vean. ¿Van? La otra perspectiva. Se ve mejor que es el simétrico respecto al eje Y. Ahí está. Está reflejado respecto al eje Y. Ahí se observa bien. Perfecto. Muy bien. Entonces, en qué octante, perdón, En el está el sexto. simétrico de P respecto al eje Y? Regreso al primero para que ahí tengan la referencia. Ajá. En el sexto. Sexto. Muy bien, perfecto, ya ven. Qué fácil es ubicar a los puntos en los octantes. Muy bien. Ahora, cuando queremos, sí, justo, está en el sexto. Ahora, si queremos encontrar el simétrico respecto a un plano, entonces cambiamos solo justo la variable que no esté en ese plano. Entonces, por ejemplo, si yo quiero encontrar el simétrico de P respecto al plano XY, entonces solo cambio a Z. Entonces quedaría U es igual a 1,2, esas se quedan igual y solo cambio Z. Y ahí está el simétrico respecto al plano XY. ¿Y en qué octante quedó? ¿En qué octante quedó? En el quinto En el quinto, octante. profe. ¿Perdón? En el quinto. No, perdón. ¿En qué octante? Ya ven, ese. En el quinto, perfecto, muy bien. Observe, sí, justo en el quinto. Entonces, ¿qué ecuación tiene el plano XY? ¿Se acuerdan?
¿Qué ecuación tiene el plano XY? Z igual a 0. Z igual con 0, ¿no? Muy bien, bueno. Ahora, ¿cómo encuentro el simétrico de P respecto al plano YZ? Nada más cambiaría la X. Respecto al plano YZ, ¿cómo quedaría? Simétrico de P respecto al plano. Exacto, muy bien, Jimena. Solo cambiaría la X. Entonces le ponemos -1, 2, 3. Y ahí Z se mantiene. Y vean, ahí está frente a él, justo. ¿Cuál es mi El segundo. lugar de referencia? Pues el plano que contiene al eje Y y al eje Z. Que estoy poniendo ahí perpendicular a la pantalla. ¿Y en qué octante está? En el segundo. Queda Muy bien. Perfecto. Y ya nada más nos falta el simétrico respecto a este plano. Voy a ponerle otro color. ¿Cuál es este plano que contiene al eje X y al eje Z? ¿Cuál es la ecuación del plano que contiene al eje X y al eje Z? 1, -2,3. ¿Qué ecuación tiene el plano que contiene al eje X y al eje Z? ¿Y igual a 0? No, perdón, el plano que contiene al eje X y al eje Z tiene por ecuación y igual con 0. Este lo voy a cambiar de color para que lo vean mejor. Entonces le pongo color verde. Aquí está. Ya está. Entonces vean, un plano es gris, otro es verde y otro es azul. Entonces ya encontramos el simétrico del punto P respecto al plano en gris, que es Q. Encontramos el simétrico del punto P respecto al plano en azul, que es T, y que quedó en el segundo octante. Y ahora vamos a encontrar el simétrico de P respecto al plano en verde, que es el plano XZ. Ajá. Entonces, Jacqueline ya nos estaba diciendo cómo quedaría el simétrico de P respecto al plano XZ, que tiene por ecuación y igual a 0. Ajá. 1, ¿Cómo quedaría? -2,3. Ordenado del simétrico de P respecto al plano XZ. Perfecto, solo cambiamos a Y. Listo. Y ahí quedó justo el simétrico respecto a ese plano. Respecto al plano, simétrico respecto al plano. Z igual a 0. Muy bien. Con letras mayúsculas. Y observen ustedes, voy a apagar algunos puntos. Me voy a quedar con P nada más por ahora. Ahí está. Solo estoy viendo P. Entonces, si ustedes en lugar de poner P mayúscula igual a 1,2,3, en lugar de eso ponen P minúscula, entonces GeoGebra lo va a interpretar ahora como un vector y va a dibujar una flechita que va a partir del origen y va a alcanzar al punto P. Observen, 1,2,3. Y ahí está. Entonces, si en GeoGebra ponen una letra minúscula, lo va a representar como vector. Si pone letras mayúsculas, lo va a representar como punto. Entonces aquí tendríamos al vector P de componentes 1, 2, 3. Entonces cuando nos referimos a un punto, lo vamos a leer sea el punto P de coordenadas 1, 2, 3. Cuando nos refiramos a un vector, lo vamos a leer sea el vector P de componentes escalares 1, 2, 3. Entonces no es lo mismo un punto que un vector. El punto tiene coordenadas, el vector tiene componentes escalares. ¿Y qué son las componentes escalares de un vector? Vamos a adelantarnos un poquito. Las componentes escalares de un vector son las sombras ortogonales que forma el vector con cada uno de los ejes coordenados. Entonces, por ejemplo, fíjense, si yo viera qué sombra, imagínense ustedes bueno, que yo quiero ver qué sombras genera el vector con el eje Z. Entonces, imagínense que yo le pongo un foquito
aquí, un poquito, y entonces va a generar una sombra. ¿De qué tamaño va a ser la sombra que genere este vector sobre el eje Z? Entonces, yo pongo por aquí tengo un foco, que está el sol, imagínense, y entonces le está dando al vector de qué tamaño va a ser la sombra, qué tanto espacio va a cubrir este vector sobre este eje. O si no la alcanza a ver sobre ese eje, sobre el eje Y, el sol está ahora aquí arriba y le está dando mucha luz, el vector está tocando cierta parte del eje Y. ¿Qué parte estaría tapando? ¿Cuánto del eje Y estaría tapando este vector? Está el 2. ¿Se lo imagino? Una sombra de tamaño 2, exacto. Y si está sobre el eje Z, ¿de qué tamaño es su sombra? Para una captura de pantalla, y nos vamos a ir a pizarra. Vean, ahí está. Entonces les decía, si el sol está por aquí arriba, entonces el vector P está cubriendo cierta parte del eje Y. ¿De qué parte? Pues nada más hasta aquí, porque todo lo demás ya está libre, ya no hay algo que lo tape. Entonces, a a esta sombra ortogonal de tamaño 2 le llamamos componente escalar del vector, y sobre el eje Z genera una sombra de tamaño 3. Por eso, por esa razón, cuando vamos a un vector, decimos, sea el vector P de componentes escalares 1, 2, 3. Estos números 1, 2, 3 son las sombras ortogonales perpendiculares que el vector está generando sobre cada uno de los ejes coordenados. Observen, vean, ¿qué sombra estaría generando el vector P sobre el eje X? Una sombra de tamaño 1, ¿sí la ven? Sí, profe. Está tapando solo una longitud de una unidad. ¿Están de acuerdo? Y sobre el eje Z, ahí se ve mejor que son 3 unidades. Estos son las componentes de un vector. Las sombras que está generando el vector, sombras ortogonales que genera el vector sobre cada uno de los ejes coordenados. Sombras perpendiculares. Esta, entonces genera esta sombra de tamaño 1. Aquí sería esta sombra perpendicular de tamaño 3. Eso, los componentes de este vector P son 1 en X, componente escalar 1 en X, componente escalar 2 en Y, aquí la teníamos, y componente escalar 3 en Z. Entonces, está generando una sombra de tamaño 1 sobre el eje X, una sombra de tamaño 2 sobre el eje Y y una sombra de tamaño 3 sobre el eje Z. Sombras perpendiculares, recuerden eso, ¿eh? Sombras perpendiculares. Sombras. Muy bien, y entonces imagínense que eh, mi vector está así. Este es mi eje X, este es mi eje Y. El vector sale del pizarrón. Imagínense que ahí tienen, pongan su pluma, lápiz sobre este puntito. Y ese sería el eje Z. Entonces, yo les preguntaría, ¿qué sombra genera un vector? Así que está sobre ese puntito, perpendicular a ese puntito, sobre el eje X y sobre el eje Y. ¿Qué sombra generaría sobre el eje X y sobre el eje Y? Sombra perpendicular. ¿De qué tamaño sería esa sombra? Que está justo sobre ese puntito, perpendicular a su pantalla. ¿Qué diría? Recuerden, no hay respuestas correctas e incorrectas. Ustedes participen. Entonces, el vector que nos estamos imaginando tiene su base en ese puntito que está ahí dibujado. Y hacia ustedes, ¿qué sombras tendrán sobre el eje X y sobre el eje Y? Obviamente hablando de sombras perpendiculares. ¿Qué sombra formaría? ¿De qué tamaño sería? Entonces les decía, es importantísimo déjenme reanudar la grabación. Listo. Les decía, es importantísimo
que ustedes recuerden que a los puntos los representamos con letras mayúsculas y a los vectores con letras minúsculas. También es importante recordar que cada punto en el espacio tiene asociado a uno y solo un vector que parte del origen y que llega a él. Ese punto, ese vector que parte del origen y llega al punto en cuestión se va a llamar vector de posición. Y cuando lo leamos vamos a decir el vector, en este caso P, que tiene componentes escalares 1, 2, 3. ¿Qué son las componentes escalares de un vector? Les decía, las sombras ortogonales que proyecta el vector sobre cada eje. Entonces, si yo quiero ver qué sombra genera con el eje X, vean, ahí está, ahí se ve, una sombra de tamaño 1. ¿Qué sombra genera con el eje Z? Una sombra de tamaño 3. ¿Y qué sombra genera con el eje Y? Pues tengo que moverlo un poquito. Una sombra de tamaño 2. Entonces ahí están. ¿Qué son las componentes escalares de un vector? Las sombras ortogonales que genera el vector sobre cada uno de los ejes coordenados. Muy bien. Entonces, siguiendo con esto, a ver, vamos a poner más puntos. Ustedes dicten un punto cualquiera que se les ocurra. ¿Cuál sería el punto en cuestión? Puede ser 8 ¿Cuál me menos pueden decir? 12 y 14. ¿Cuánto va? Exacto, entonces el punto V de Víctor, 8, menos 12, ¿qué? 14. 8 menos 12, 5, supongan. ¿En qué octante está 14? Ajá, ¿en qué octante estaría ese punto? Lo entendí. ¿En el cuarto? ¿En qué octante? Ahorita lo vamos a visualizar. Pero a ver, antes de que se vea, ustedes díganme en qué octante estaría. El cuarto, muy bien, porque en el cuarto X es positiva, Y negativa y Z positiva. Muy bien, perfecto. Vamos a ver que si está ahí en el cuarto. Le doy Enter y está ahí arriba, porque nos dio una Z muy grande. ¿Listo? Observen, y si está en efecto en el cuarto. Está a un lado del primero, pero tenemos que movernos en el sentido opuesto al de las manecillas de reloj. Entonces, este es el primero, este es el segundo, este es el tercero y nuestro punto V está en el cuarto octante. Perfecto. Muy bien, muy bien. Entonces, les recuerdo que cada punto en el espacio tridimensional va a ser alcanzado por uno y solo un vector que parte del origen y llega a él. Y va a tener el mismo nombre, pero lo vamos a representar con una letra minúscula. Entonces voy a poner V igual a, y entonces decimos, sea el vector V de componentes escalares ahora 8, menos 12, 14. Y les decía, ya ahí se dibuja una flecha que parte del origen y que alcanza al punto V. Entonces, este en azul se llama punto V de coordenadas 8, menos 12, 14. Y la flecha en color negro sería la representación geométrica del vector V de componentes escalares 8, menos 12 y 14. Y entonces, ¿por qué 8 menos 2 y 14? ¿O qué son ese 8 menos 2 y 14? Pues son las sombras ortogonales que genera sobre cada uno de los ejes coordenados. Entonces nos dice que sobre el eje X va a dibujar una sombra de tamaño 8. Y ahí se ve. Voy a pasarle. Ya, entonces sobre el eje X genera una sombra de tamaño 8, una sombra ortogonal. Una sombra de tamaño 8. Sobre el eje Z, una sombra de tamaño 14. Y sobre el eje Y, una sombra de tamaño menos 12. Y van a decir, ¿pero por qué es menos 12? Porque vean que el vector apunta hacia el lado negativo del eje Z. Y por eso razón, la sombra es de tamaño 12, pero tiene la presentación. Hacia la presentación. Ah, bueno.
Anular. Listo, ahí está. Entonces vamos a seguir eh, eh, diferenciando a las cantidades escalares de las vectoriales. Entonces vamos a llamar cantidad escalar aquella que solamente posee magnitud, por ejemplo, la temperatura, la distancia, la resistencia eléctrica. Y una cantidad vectorial va a ser aquella que posea magnitud y dirección. Por ejemplo, la fuerza, la velocidad, la aceleración, el desplazamiento. Y a todas estas cantidades vectoriales, pues las vamos a poder representar a través de un vector. Los vectores los representaremos con líneas minúsculas, con una línea encima de la letra minúscula que se llama texto. Muy bien, entonces vamos a empezar con el concepto de segmento dirigido. Vamos a llamar segmento dirigido a un segmento de una línea recta en el que se tiene asignado un punto origen y un punto extremo. Es decir, un segmento dirigido es aquel segmento de línea recta que sabemos dónde empieza y dónde termina. En forma gráfica, a los segmentos dirigidos los representamos con flechas. Con flechas. Entonces, fíjense, aquí tenemos el segmento dirigido EF porque empieza en E y termina en F. Aquí abajo tenemos el segmento dirigido EG, porque empieza en E y termina en G. Vamos a llamar segmento dirigido al segmento de recta que une dos puntos. En este caso, le vamos a llamar segmento dirigido AB al segmento que une al punto A con el punto B, considerando a A como punto origen y considerando a B como punto extremo. Entonces, aquí decimos, tenemos el segmento dirigido que va de A a B, que no es el mismo que el que vaya de B hacia A. El que vaya de B hacia A va a tener dirección opuesta. Entonces, repito, el segmento AB va a ser el segmento que parta del punto A al punto B. Vamos a llamar segmento dirigido BA el segmento que parta del punto B y llegue al punto A. Puesto que los vectores, como lo estábamos viendo en GeoGebra, y los segmentos dirigidos tienen las mismas propiedades, entonces a los vectores gráficamente los vamos a representar como segmentos dirigidos. Entonces, fíjense, aquí tenemos al vector A y del lado derecho tenemos al segmento dirigido que va del punto A al punto B. Entonces, como tienen las mismas propiedades, a los vectores los vamos a representar como segmentos dirigidos. Un vector puede representarse geométricamente como el segmento dirigido que convenga. Es decir, un vector puede representarse como una infinidad de segmentos dirigidos. Todos aquellos segmentos que tengan el mismo tamaño del vector, su dirección y su sentido. Por esa razón, a los vectores así definidos los llamamos vectores libres. Entonces, les repito, un vector tiene las mismas propiedades que un segmento dirigido. Y un segmento dirigido es una línea, un segmento de línea recta donde sabemos el punto inicial y el punto final. Es decir, un segmento de recta que sabemos dónde comienza y dónde termina. Por esta razón, los vectores pueden unir a un montón de puntos y pueden estar en el lugar donde nosotros lo necesitemos. Por esa razón, a los vectores les decimos que son libres, porque pueden estar uniendo a dos puntos en cualquier lugar. Entonces, fíjense que todos estos en color verde representan al mismo vector, solamente que están uniendo puntos diferentes. ¿Y cómo puedo afirmar que es el mismo vector? Porque fíjense que si yo por aquí voy a trazar a una forma. Esta, ya, el pico voy a poner aquí y voy a pedir que termine aquí. Justo, voy a hacer un poco más gruesa. Forma, forma. Entonces, en su flecha inicial está, tamaño de flecha inicial. Estoy aumentando el ancho. ¿Lista? Hacer un poco más grande. Entonces, vean, mi vector en verde. Yo lo voy a tomar para que ahora une estos dos puntos y vean, quedó del mismo tamaño. Lo pongo aquí para que una estos dos puntos, quedó del mismo tamaño. Y lo pongo para que una estos dos puntos, quedó del mismo tamaño.
Y lo pongo para que una estos dos puntos y queda del mismo tamaño. Y pongo para que una estos dos puntos queda del mismo tamaño. Entonces observe que los puntos son diferentes, pero el segmento que los une es el mismo. Por esta razón decimos que los vectores son libres, porque pueden estar en el lugar donde yo los necesite, uniendo los puntos que yo necesite. No sé si estoy siendo claro con esto. Esta propiedad que tienen los vectores es súper útil porque nos va a permitir resolver un montón de problemas. Entonces, no sé, ustedes dicen, no, pues yo conozco al vector de componentes, supongan ustedes que son 5, 2, 0, 5, 2, 0, pero yo necesito que empiece en el punto 2, 1. Ah, pues lo muevo al punto 2, 1. Entonces, les repito, un vector es un segmento dirigido que une dos puntos, pero puede estar uniendo cualesquiera de dos puntos, siempre y cuando mantenga su tamaño y su dirección. Entonces, si eso pasa, decimos que es el mismo vector y solamente que está uniendo dos puntos diferentes. Por esa razón, decimos que los vectores son libres, porque los podemos... Estamos viendo mucha teoría, pero ya en los próximos días pues vamos a estar haciendo ejercicios. Déjenme reanudar la grabación. Listo. Entonces, les decía, un vector está formado por componentes escalares. ¿Y qué son las componentes escalares de un vector? Pues las proyecciones ortogonales, perpendiculares, dirigidas del vector sobre los ejes coordenados. Entonces, observen, aquí tenemos al vector A, y este vector A está generando una sombra ortogonal sobre el eje X, que le llamamos A1, y esta es positiva. ¿Por qué? Porque el vector A está apuntando en la dirección positiva del eje X y genera una sombra ortogonal también positiva sobre el eje Y. ¿Por qué? Porque está apuntando en la misma dirección que el eje Y positivo. Entonces el vector A tendrá componentes A1, A2. ¿Y qué son estos componentes A1 y A2? El tamaño de las sombras ortogonales que formó el vector con cada uno de los ejes coordenados. Vean, aquí tenemos otro ejemplo. Bueno, no, todavía. ¿Cómo se determinaría el tamaño de esa sombra? Ah, pues como los vectores son segmentos dirigidos que unen dos puntos, entonces observen que aquí el punto inicial del vector A le podemos llamar A, que tiene coordenadas x1, y1, y el punto final le podemos llamar B, que tiene coordenadas x2, y2. Entonces, para determinar el tamaño de la sombra ortogonal, resto las abscisas de los puntos para determinar A1 y resto las ordenadas de los puntos para determinar A2. Entonces es muy fácil determinar las componentes de un vector que une dos puntos. Simplemente resto abscisas, resto ordenadas, y si tuviera cotas, pues resto cotas. Por ejemplo, si mi vector U une al punto A con el punto B, o sea, el vector U es el mismo segmento dirigido que va desde A hacia B. Y si mi punto A tiene coordenadas 1, 2, 3 y mi punto B tiene coordenadas 4, 5, -1, entonces, ¿quiénes son las componentes del vector U? Ah, pues muy fácil. Resto las abscisas. 4 -1. Resto las ordenadas. 5 -2. Resto las cotas. -1, -3. Siempre es final menos inicial. Final menos inicial. Entonces, 4 -1, 3. 5 -2, 3. -1 -3, -4. Entonces, quiere decir que el vector U genera una sombra ortogonal de tamaño 3 sobre el eje X, que genera una sombra ortogonal de tamaño 3 sobre el eje Y genera una sombra ortogonal de tamaño 4 sobre el eje Z, pero en el sentido contrario. Por eso el signo menos. Entonces, aquí estoy siendo claro. ¿Cómo ven? ¿Qué dicen? Sí. Sí, profe. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí. Vean, el último ejemplo, gracias. El último ejemplo es este vector B. Este vector B tiene componente escalar B1, que es positiva porque apunta del lado de las X positivas, pero componente escalar B2, negativa, porque apunta en el sentido opuesto al eje de las Y, está apuntando hacia abajo.
este vector apunta hacia abajo y hacia la derecha. Entonces, por eso en X su componente es positiva, pero en Y es negativa. Muy bien. Y se calcula de la misma forma, ¿eh? Restando las abscisas y restando las ordenadas. Siempre vamos a ser del punto final menos el punto inicial. Muy bien. Entonces, para poder representar analíticamente a un vector, porque ya lo estuvimos viendo de manera geométrica lo representamos como una flecha. Pero de manera analítica, para poder representarlo, se usa una terna ordenada de números reales. Entonces aquí tenemos el vector A de componentes escalares A1, A2 y A3. Ya dijimos que las componentes del vector son las sombras ortogonales que genera sobre cada uno de los ejes coordenados. Entonces, esta terna de números le denominamos componentes escalares del vector o también números directores. Si nosotros trabajamos con vectores en el plano, entonces solamente vamos a necesitar vectores ordenados. O podríamos trabajar con una terna cuya tercera componente sea nula, dependiendo del plano en el que se presente. Podría ser la primera nula o la segunda. Les repito, si nuestro vector está paralelo a un plano, entonces una de sus componentes es nula. Si está paralelo al plano XY, entonces Z sería 0. Si está paralelo al plano XZ, entonces Y valdría 0. Y si está paralelo al plano YZ, pues X valdría 0. En un aspecto abstracto, como lo van a estudiar en el curso de álgebra lineal, un vector lo podrían definir a partir de una eneada ordenada de números reales, o sea, un montón de números ordenados. Pero en este curso, que es cálculo y geometría analítica, vamos a estudiar a los vectores solo desde una perspectiva geométrica. Por lo tanto, vamos a trabajar solo con vectores de 2 o de 3 componentes, nada más. Les repito, en el curso de álgebra lineal del próximo semestre, ya van a poder trabajar con vectores de 4, de 5, de 10 componentes. Muy bien. Entonces, seguimos. Si tenemos al vector C de componentes escalares C1, C2 y C3, si dicho vector representa el segmento que une a los puntos A y B, donde su punto origen es A y su punto extremo es B, entonces las componentes escalares del vector C se determinan como la primera componente C1 sería la diferencia de las abscisas, la final menos la inicial. La segunda componente del vector sería la diferencia de las ordenadas, final menos inicial, y la tercera componente del vector sería la diferencia de las cotas, Z2 menos Z1, y así se obtendrían las componentes del vector. Entonces vamos a pasar al pizarrón y vamos a ver quiénes serían los componentes de un vector que unen a ciertos puntos. Imagínense que yo tengo el punto A de coordenadas 1, 2, 3 y el punto B de coordenadas 2, menos 1, 4. Entonces, el vector U que representa al segmento dirigido que va de A a B, ¿qué componentes tendría? Luego, por otro lado, si tengo al punto M de coordenadas 2, 4, 6 y al punto P de coordenadas 0, 2, 3 y quiero encontrar el vector V, que es el segmento que une a P con M, entonces, ¿qué componentes tendría? Y por último, si tengo al punto O, que es el origen, y al punto Q, que es 7 menos 5, 4, entonces, ¿quién sería el vector M que une al origen con Q? Pues muy sencillo, les decía, para sacar componente a componente, resto las coordenadas del punto final menos las coordenadas del punto inicial. Entonces, ¿qué nos quedaría? Pues el vector U sería la ordenada, perdón, la abscisa, la X del punto B menos la X del punto A. Luego sería la Y del punto B menos la Y del punto A. Por último, la cota, la Z, la coordenada de Z, punto B, menos la coordenada de Z del punto A. Y entonces nuestro vector U, que es equivalente al segmento AB, tendría componentes 1 menos 3, 1. ¿Y esto qué significa? Pues que el segmento que une a A con B genera una sombra de tamaño 1 sobre el eje X, genera una sombra de tamaño 3 sobre el eje Y y una sombra
en su sentido negativo y una sombra de tamaño 1 sobre el eje Z. Entonces, ¿cómo quedaría el vector V ahora? ¿Cuáles son sus componentes? ¿Cómo se calcularían los componentes del vector V y cómo se calcularían los componentes del vector M? Yo les puse ese nombre porque se me ocurrió, pero pueden llamarse como sean. Entonces, ¿cómo se calcularían las componentes del vector V? ¿Quién me puede decir? Les escuchamos. Yo, maestro. La inicial. Gracias. Gracias, Jacqueline. Al menos Sería, inicial. ¿Listo? Te escuchamos, Jacqueline. ¿Qué decías? sería 0 menos 2, coma Sería 2, igual a que 4, coma 3 menos 6, que es igual a 2, coma menos 2, ¿sí? coma menos 3. Ah, Así. perfecto. Me falta un menos 2. 2 menos 2 menos 3, ¿verdad? Perfecto, todas quedaron negativas. No te preocupes, gracias. Entonces, ahora alguien más que me diga cómo quedaría el vector M, por favor. Yo. ¿Cómo se Yo, profe. calcula y después cuáles son sus componentes? Sí, adelante, adelante. Sería 7 menos ¿Qué 0, hace? ¿no? Menos ¿Quién 5 dijo ya? menos 0 y 4 Toby. menos 0. Juan, Pau, 7 menos 0. Perfecto. ¿Están de acuerdo? Perfecto, perfecto, perfecto. Muy bien, muy bien. Entonces vamos a continuar nuestra sesión. Bueno, entonces ahora les decía hace rato que estábamos trabajando con el sistema cartesiano tridimensional y los 8 octantes, que cada punto en el espacio tiene asociado a uno y solo un vector que parte del origen y llega a él. Ese vector se va a llamar vector de posición. Entonces aquí dice, se llama vector de posición de un punto A de coordenadas A1, A2 y A3, aquel vector que tiene su punto origen en el origen del sistema de referencia y su punto extremo en el punto A. Su vector de posición estará dado por el vector A de componentes escalares A1, A2 y A3. Entonces recuerden, estas se llaman coordenadas, estas se llaman componentes escalares. Las componentes escalares son las sombras ortogonales, el tamaño de las sombras ortogonales que genera el vector sobre cada uno de los ejes coordenados. Cualquier punto que ustedes localicen en el espacio tridimensional siempre tendrá su representación vectorial a través de un vector de posición. Ahora vamos a ver otro concepto que se llama magnitud o módulo de un vector. La magnitud o módulo de un vector es el tamaño que tiene cualquier segmento dirigido que represente a ese vector. Entonces, si yo quiero saber el tamaño, magnitud o módulo de un vector, lo voy a representar entre dos barras de valor absoluto con el nombre del vector. Entonces, esto lo vamos a leer magnitud o módulo del vector A y será la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. Entonces, aquí está la razón del por qué el tamaño de un vector se calcula con la raíz de la suma de los cuadrados de los componentes. Este sería mi hipotenusa y pues se calcularía con la suma de los cuadrados de las componentes. Vean ustedes que el vector A genera una sombra ortogonal de tamaño 1. Aquí está. Una sombra ortogonal de tamaño 1, A1, perdón. El vector A forma una sombra ortogonal de tamaño A1 sobre el eje X, una sombra ortogonal de tamaño A2 sobre el eje Y. Entonces, aquí en la parte inferior tenemos un triángulo rectángulo. Vean, este triángulo rectángulo que sería en Y A2 y en X A1. Entonces, este sería, este lado es este de aquí y podemos llamar. Entonces, con este podríamos decir que h cuadrada es igual a 1 al cuadrado más a 2 al cuadrado. Muy bien. Y entonces después observamos otro triángulo rectángulo, este, que sería el módulo de A
componente escalar 3 y h. Entonces, el módulo de a al cuadrado es igual a la componente 3 al cuadrado más h cuadrado. Pero, como el cuadrado es a al cuadrado más a2 al cuadrado, entonces el módulo de a al cuadrado es la suma de los cuadrados de las componentes escalares. Por lo tanto, el módulo de a sería la raíz de esa suma de cuadrados. Y entonces, regresándonos al ejemplo que estábamos haciendo, ¿quién sería el módulo de cada uno de estos vectores? ¿Quién sería el módulo de u? Y sabemos que el módulo de cualquier vector sería la suma de los cuadrados de sus componentes. Solo sería la raíz de la suma de los cuadrados de sus componentes. Entonces, ¿quién me puede ayudar con el módulo de u? ¿De quién? Sería 1 al cuadrado más menos 3 al cuadrado más 1 al cuadrado. ¿Quién es el módulo del vector u? Perfecto, Diego, gracias. Gracias, Diego. 1 al cuadrado más menos 3 al cuadrado más 1 al cuadrado. Y simplificamos. Entonces nos quedaría 1 más 9 más 1. Entonces sería raíz de 11. Y ese es el tamaño del vector u, la raíz de 11. ¿Está aquí? ¿Están bien? ¿Van bien? ¿Cómo ven? Ahora vamos a sacar el tamaño o módulo o magnitud del vector v. Entonces sería la raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado menos 2 al cuadrado más menos 3 al cuadrado. Y observen cómo es la suma de cuadrados, pues siempre va a quedar un número positivo. El módulo de un vector es un número positivo, un número real positivo. Menos 2 al cuadrado es 4, menos 2 al cuadrado es 4, menos 3 al cuadrado es 9. 8 más 9 es 17. La raíz de 17 es el tamaño del vector v. Y por último, el tamaño del vector m sería la raíz de 7 al cuadrado más menos 5 al cuadrado más 4 al cuadrado. Y entonces nos quedaría 49 más 25 más 16. Entonces nos quedaría 49 más 6, 55 más 10, 65 más 5, 70 más 20, 90, que podría ser 9 por 10. A raíz de 9 por la raíz de 10. Muy bien. Entonces ya nada más vamos a ver una, dos, tres diapositivas. Listo. Entonces, lo que vamos a ver ahora es el concepto de vector unitario. Un vector se dice que es unitario cuando su tamaño, módulo o magnitud sea 1. En particular, hay tres vectores unitarios que son muy útiles en el álgebra vectorial. Esos tres vectores unitarios son tres vectores que son paralelos cada uno de ellos respectivamente a uno de los ejes coordenados. Por ejemplo, el vector y sus componentes escalares son 1, 0, 0. Y este vector y es paralelo al eje X. Y luego el vector unitario J tiene componentes 0, 1, 0 y es paralelo al eje Y. Y el vector K es un vector unitario que tiene componentes 0, 0, 1 y es paralelo al eje de las Z en su sentido positivo, todos ellos. Es muy importante que ustedes no confundan las notaciones de vector y de punto, porque les decía, a los puntos los representamos con letras mayúsculas y sin signo igual, y a los vectores con letras minúsculas, signo igual y testa. Sin embargo, a los vectores unitarios I, J y K no les ponemos testa, o sea, no les ponemos la rayita encima, porque son muy conocidos. Como son de tamaño 1, lo que les ponemos es otra notación, que es un complejo. Eso denota los vectores unitarios. Muy bien. Entonces, bueno, les repito, ¿qué es un vector unitario? Un vector de tamaño 1. Hay tres, hay muchísimos. Todos los vectores los pueden hacer unitarios. Los pueden hacer de tamaño 1. Ahorita vemos cómo. Pero hay tres vectores de tamaño 1 que son muy utilizados para hacer operaciones entre vectores. Y esos tres vectores son el vector I, el vector J
y el vector K. Les repito, el vector Y es un vector de tamaño 1 paralelo al eje X en su sentido positivo. El vector J es un vector de tamaño 1 paralelo al eje Y en su sentido positivo. Y el vector K es un vector unitario de tamaño 1 paralelo al eje Z. Observen que el vector Y, por ejemplo, solo tiene componentes 1, 0, 0, el vector J 0, 1, 0 y el vector K 0, 0, 1. Entonces van a decir, todos los vectores unitarios tienen varias componentes nulas y una no nula. No, no necesariamente. Estos tres son así porque esa es su naturaleza, pero no todos los vectores unitarios tienen que tener esta forma. La característica de los vectores unitarios es que son de tamaño 1. Y vean, comprueben el tamaño del vector Y. Entonces, el módulo del vector Y sería la raíz de 1 al cuadrado más 0 al cuadrado más 0 al cuadrado. Entonces nos quedaría 1 más 0 más 0, pues sería la raíz de 1, que es 1. Por eso el vector Y tiene tamaño 1. Y les repito, estos tres vectores son muy útiles en la álgebra vectorial, por eso los estamos nombrando de manera específica. Entonces, ya para terminar nuestros conceptos del día de hoy, sin embargo, vamos a hacer un poco más de ejercicios. Es importante que sepan que a los vectores también los podemos representar usando a los vectores unitarios I, J y K. Porque lo único que estaríamos haciendo es que a los vectores unitarios I, J y K los estaríamos cambiando de tamaño. Entonces, vean ustedes, aquí tengo el vector en la última parte, tengo al vector A y componentes A1, A2 y A3. Estas son sus componentes del vector A, A1, A2 y A3. Acuérdense, ¿qué son las componentes escalares de un vector? El tamaño de las sombras ortogonales que forma el vector con cada uno de los ejes coordenados. Pero ahora resulta que ya que conocimos que hay vectores unitarios y que los más usuales son, o los más utilizados en el álgebra vectorial son el vector Y, el vector J y el vector K, entonces yo puedo multiplicar a los vectores unitarios I, J y K por los escalares del vector y entonces representarlo en forma trinómica. Entonces, un vector se puede representar en forma trinómica cuando se usan a los vectores unitarios I, J y K. Trinómica. Y si no los uso, entonces diré que están en forma de componentes. Están. Entonces, vean ustedes. Nada más esto es una forma de representar vectores. Entonces yo tengo al vector A de componentes escalares 1, 2, 3. Entonces el vector A representado de forma trinómica sería 1 por I, por el vector Y, más 2 por el vector J, más 3 por el vector K. Y ya. Entonces esta representación y esta son distintas, pero describen al mismo vector. Esta notación se llama representación de componentes escalares de un vector. Esta es representación trinómica de un vector. Y ya, eso es lo único. Están representando al mismo vector, pero se escriben de forma diferente. Uno se escribe como una terna ordenada y la otra se escribe como usando a los vectores unitarios I, J y K. Esto en álgebra lineal le llaman combinación lineal. ¿Qué es una combinación lineal? Lo van a ver el próximo semestre en álgebra lineal, pero no es otra cosa que decir cuánto de cada cosa necesito para formar algo en específico. Entonces, por ejemplo, ustedes quieren hacer una torta. Entonces dicen, para hacer una torta necesito, bueno, un sándwich mejor. Para hacer un sándwich necesito 2 rebanadas de pan. Necesito una rebanada de jamón. Necesito 30 gramos de mayonesa. Necesito, no sé, una hoja de lechuga. Necesito 2 rodajas de jitomates. Entonces, el que estemos diciendo que para poder formar un sándwich, necesito cierta cantidad de cada ingrediente, ingrediente 1 más ingrediente 2 más ingrediente 3 más ingrediente 4 y así sucesivamente hasta la totalidad de ingredientes que tengamos, a eso le llamamos combinación lineal. Entonces aquí estoy diciendo que para poder formar el vector A necesito una vez el vector Y más 2 veces al vector J
más 3 veces al vector K. Eso es lo que estoy diciendo. Y lo van a ver con mayor detalle el próximo semestre cuando estén cursando. Entonces, nosotros podemos decir que el vector A es una combinación lineal de los vectores unitarios y J y K. Muchas gracias. Es una combinación lineal de los vectores unitarios y J y K. O sea, eso lo van a ver con más detalle en la álgebra lineal, pero yo se los quise adelantar solamente para que vean el por qué representamos a un vector también de esta manera, porque estamos diciendo cuánto de estos vectores necesito para formar este vector. Entonces, vean, si yo tengo el vector B de componentes 2, 4, 6, entonces diré que necesito 2 veces al vector I más 4 veces al vector J más 6 veces al vector K. ¿Por qué? Porque dijimos que el vector I tiene componentes escalares 1, 0, 0, al ser paralelo al eje X. Que el vector J tiene componentes escalares 0, 1, 0, al ser paralelo al eje Y. Y que el vector K tiene componentes escalares 0, 0, 1, al ser paralelo al eje Z. Entonces, observen, el vector B nos está diciendo que necesita de 2 veces al vector 1, 0, 0, que necesita 4 veces al vector 0, 1, 0 y que necesita 6 veces al vector 0, 0, 1. Entonces, multipliquemos los vectores por ese escalar y nos quedaría 2, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 6 y entonces sumemos a los vectores, nos quedaría 2 más 0, pues es 2. Luego 0 más 4 más 0, pues nos queda 4. Y por último 0 más 6, nos queda 6. Y en efecto, para poder formar el vector B necesitamos 2 veces de este vector, 4 veces de este y 6 veces de este. Pero no nos vamos a tener que pues estar verificando todo el tiempo, ¿no? Nada más vamos a decir que estos son los escalares que multiplican a los vectores unitarios y J y K para poder representar al vector de forma trinómica. Entonces, ya así para terminar, ¿cómo representarían al vector C de componentes menos 7, 4, 0 en forma trinómica? Les escucho. Sería menos ¿Cómo lo 7 representarían en forma trinómica? más 4J y ya no, o bueno, sería más 0K. Perfecto, sí, sí, sí. Sí, menos 7i más 4j más 0k o simplemente menos 7i más 4j. Cualquiera de las dos es correcto. Muy bien, perfecto. Entonces, hoy vimos muchísimos conceptos, pero todos son sencillos de recordar. Muy bien, entonces vamos a hacer una recapitulación de lo que vimos hoy. Vean. Entonces vimos que nuestro espacio tridimensional que está formado por el eje X, el eje y el eje Z, se divide en 8 octantes. Ya, este es el primero y a partir de ahí nos movemos en el sentido opuesto al que se mueven las manecillas del reloj. Y dependiendo de dónde estemos, los puntos que estén ahí van a tener ciertos signos. También vimos que cada punto en el espacio tridimensional, aquí tengo el punto M, cada punto tiene asociado a un vector que parte del origen y lo alcanza. Se va a llamar vector M. Entonces, si, por ejemplo, el punto M tiene coordenadas A, B, C, entonces el vector M tendrá componentes escalares A, B, C, que son las sombras ortogonales que genera el vector sobre cada uno de los ejes coordenados. También vimos que a este vector le puedo sacar su módulo y el módulo será la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. Además vimos que, ¿cómo se llama? El vector M presentado de forma terna como el vector de componentes ABC, se podría representar en forma trinómica como AI más BJ
más dk. Ya está. ¿Qué otra cosa vimos? Es que los vectores y los segmentos dirigidos tienen las mismas propiedades. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, aquí el punto P y por aquí tengo al punto Q, el punto P de coordenadas P subíndice 1, P subíndice 2 y P subíndice 3, y al punto Q de coordenadas Q subíndice 1, Q subíndice 2, Q subíndice 3, entonces yo puedo encontrar el vector que une al punto P con el punto Q, que sería el segmento PQ. Entonces, ese segmento PQ es un vector que le puedo llamar, suponga, vector R, y el vector R se va a obtener restando las abscisas del punto final, abscisa del punto final, menos abscisa del punto inicial, coma, ordenada del punto final, menos ordenada del punto inicial. Y por último, cota del punto final menos cota del punto inicial. Y ya, así se calcularía. Entonces, nada más que voy a agregar es que vimos que hay vectores que se llaman vectores unitarios. Y su característica más importante de los vectores unitarios es que son de módulo 1, o sea, de tamaño 1. Y yo, ¿cómo puedo hacer que un vector sea de tamaño 1? Pues, por ejemplo, fíjense, no puedo encontrar, ya para terminar, el vector unitario M. Entonces pongo M unitario o M con gorrito, sería el vector de componentes A, B, C, pero divididas entre el módulo. ¿Por qué? Porque si divido cada componente entre su módulo, entonces lo hago de tamaño 1. Observen. Vamos a verificar. Entonces, el módulo de m dijimos que es la raíz cuadrada de a cuadrada b cuadrada más c cuadrada. Entonces, m unitario o m con gorrito, pues sería a sobre la raíz de a cuadrada más b cuadrada más c cuadrada, coma, b sobre la raíz de a cuadrada más b cuadrada más c cuadrada, coma, c sobre la raíz de a cuadrada más b cuadrada más c cuadrada. Este ya es un vector de tamaño 1 y van a decir, no creo, vamos a verificarlo y con eso terminamos. Entonces, el vector m unitario, su módulo, o el módulo de m con gorrito sería la raíz cuadrada de esta, que es la primera componente, al cuadrado. Entonces sería a sobre raíz de a cuadrada más b cuadrada más c cuadrada al cuadrado, más la segunda componente, que es b sobre a cuadrada más b cuadrada más c cuadrada cuadrado, más c sobre la raíz de a cuadrada más b cuadrada c cuadrada al cuadrado. Entonces, ese sería su módulo. Vamos a desarrollar según las propiedades, las leyes de los exponentes de b a la n es a la n sobre b a la n, es decir, elevo numerador y denominador al cuadrado. Entonces me quedaría cuadrada. Y si elevo la raíz al cuadrado, me queda solo cuadrada más b cuadrada más c cuadrada. Del otro lado me quedaría b cuadrada sobre a cuadrada más b cuadrada más c cuadrada. Y por último, c cuadrada entre a cuadrada más b cuadrada más c cuadrada. Entonces tienen un denominador común. El denominador común es cuadrada más b cuadrada más c cuadrada, lo escribo, y sumo los numeradores. A cuadrada más b cuadrada más c cuadrada, que eso es un 1. Y ya con eso verificamos que si yo divido cada componente del vector entre su módulo, me da por resultado un vector unitario. Entonces, como último ejercicio de la clase de hoy, observen que pongan un vector cualesquiera, no sé, el vector h, el vector de componentes 1, 4, 2. Entonces vamos a sacar primero su módulo. Módulo de h sería la raíz de 1 al cuadrado más 4 al cuadrado más 2 al cuadrado. Entonces sería 1 más 16 más 4. Sería la raíz de 21. Entonces h unitario sería 1 sobre la raíz de 21, 4 sobre la raíz de 21 y 2 sobre la raíz de 21. Ese es mi vector h unitario. ¿No me cree? Sáquenle su módulo.
Entonces nos quedaría 1 sobre la raíz de 21 al cuadrado más 4 sobre la raíz de 21 al cuadrado más 2 sobre la raíz de 21 al cuadrado. Y entonces me quedaría 1 sobre 21 más 16 sobre 21 más 4 sobre 21. Entonces el módulo de h unitario sería igual a denominador común 21, sumo los numeradores, 1 más 16 más 4, entonces sería 21 sobre 21, raíz de 1 que es 1, ese vector se hizo único. Entonces, como último concepto del día, por favor, si quieren hacer a un vector unitario, si quieren hacer al vector de tamaño 1, simplemente dividen cada componente del vector entre su módulo. Y no importa si les dan al vector en forma trinómica